Hola, mi nombre es Gisela Blanco Gómez, me desempeño como terapeuta ocupacional y psicóloga ocupacional y clínica y estoy colaborando con el proyecto sobre salud mental y confinamiento. Vamos a dar una serie de sugerencias o recomendaciones en relación a aquellas personas que están teletrabajando o aquellos estudiantes que están haciendo sus actividades académicas desde casa para minimizar el impacto que pueda tener el estrés en estos momentos, ¿no? En estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis generalizada, global, además que ha tenido múltiples impactos en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, desde lo colectivo hasta lo más individual. Podríamos decir que el estrés es esa valoración individual que cada uno de nosotros hacemos en relación a que no tenemos o creemos a veces no tener los recursos o las competencias o las habilidades para hacer frente a las demandas o a las exigencias de una determinada situación o de un determinado contexto en el que nos estemos desempeñando. Por lo tanto, a veces las crisis en ocasiones para algunas personas son vividas de manera estresante. ¿Cómo minimizar el impacto del estrés o algunas recomendaciones? Creo que una de las palabras claves es la autorregulación. Y la autorregulación comienza o debe comenzar por estar un poco más presentes o más conscientes de nosotros mismos, del tiempo que estamos dedicando a cada una de las actividades que nos toca realizar. Si estamos teletrabajando, indudablemente hay una serie de tiempo que tenemos que dedicar a las actividades laborales, preferiblemente en un espacio determinado de casa donde podamos contar con una mesa y una silla más o menos cómoda. Lo ideal sería ergonómica, en caso de que las empresas puedan digamos, proveerla. Eso es así para algunos trabajadores, no es así para muchos. Por lo tanto, bueno, hay que proveer un espacio en el cual puedan efectivamente realizarse las actividades, tanto laborales como estudiantiles, desde un espacio de cierta comodidad o de cierto confort, indudablemente, y repito, dependiendo de las posibilidades de cada quien, ¿no? En base a toda la diversidad que hay, toda la diversidad de hogares, de núcleos familiares, de número de integrantes de la casa, ¿no? De los que conviven. Porque este confinamiento también pues nos ha puesto a hacer todas las actividades dentro de casa cuando las hacíamos fuera, ¿no? Entonces eso también es una situación diferente que puede generar o que puede estar impactando de alguna manera a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, otra recomendación importante es las pausas. Y las pausas activas, es decir, no cualquier pausa. Sí, efectivamente, las pausas que se llaman pasivas, es decir, ir a tomarse en la misma casa alguna bebida caliente o fría, etcétera, interrumpir la jornada o la actividad académica es válido, pero también es muy importante estirarse. A eso se llaman las pausas activas, mover las articulaciones que normalmente no se mueven, como las articulaciones de los hombros, las articulaciones del cuello, estar conscientes además de cómo utilizamos los ojos y cuántas veces parpadeamos, porque eso genera a veces irritación o resequedad ocular. Tampoco movemos mucho las articulaciones de las extremidades inferiores, la cadera, la rodilla. Entonces, bueno, hay una serie de pausas, una serie de movilizaciones y de estiramientos que nos van a permitir movilizar y sentir además que nos estiramos, y eso también produce relajación. Otra de las recomendaciones también, y nuevamente en la medida de las posibilidades, es salir al contacto con la naturaleza, sobre todo en las semanas de flexibilización, es decir, dependiendo por supuesto del sitio donde vivamos, de las condiciones en las cuales vivamos, del acceso que tengamos a la naturaleza. Eso también es una fuente de bienestar, es decir, las recomendaciones van orientadas hacia buscar. Por eso la palabra clave es autorregulación, pero también es autoindagación, es que busquemos en nuestra cotidianidad aquellos aspectos o aquellas actividades o aquellas interacciones sociales que nos hacen sentir bien, que nos generan bienestar, para minimizar justamente los efectos de esta situación que estamos viviendo, de esta crisis global que estamos viviendo, caracterizada principalmente, o una de las características es justamente la incertidumbre que genera a su vez situaciones
situaciones de tensión. Resumiendo entonces hacia dónde van orientadas las recomendaciones, uno de los primeros aspectos que para cerrar quisiera decirles es el desarrollo o el estar más conscientes de uno mismo, es decir, es volver la atención hacia nosotros mismos en términos de darnos cuenta de qué pensamientos estamos produciendo, qué experiencias emocionales o qué emociones estamos experimentando y además permitirnos esa experiencia emocional. Eso también nos lleva, nos conecta con los procesos o con las acciones que tienen que ver con la autorregulación, que tiene que ver con el tiempo que dedico, por ejemplo, a la utilización de las redes sociales, al consumo de información excesiva que no me hace bien. Es decir, irme dando cuenta, ese proceso de conciencia, de autoconciencia y autorregulación me permite darme cuenta o irnos dando cuenta qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien. Ir disminuyendo, ir orientando nuestras acciones hacia aquellas actividades que nos generen bienestar y nos permitan efectivamente tener un cierto equilibrio entre las exigencias que tenemos en este momento, que son múltiples y muchas veces inesperadas, y las posibilidades que tenemos también de lograr ciertos equilibrios y ciertos estados de bienestar. Gracias.